Vamos a empezar con el tema 3. La semana pasada vimos cómo funcionaba el sistema inmune innato. Ya comentamos que realmente el sistema inmunitario no es que sea el innato y el adaptativo, que vayan cada uno por su cuenta. Evidentemente lo que hacen es colaborar entre ellos. Vimos por encima cuáles eran los componentes del sistema inmune adaptativo cuando vimos la célula madre pluripotencial que generaba a todas las células del sistema inmune. Vimos lo que hacía el sistema inmune innato, es decir, que estaba preparado siempre para actuar, que en cuanto el patógeno superaba las barreras defensivas se encontraba el sistema inmune innato y que no aprendía. Entonces, hoy vamos a ver el sistema inmune adaptativo, que básicamente tiene dos maneras de actuar principalmente, por eso hablamos de segunda línea de defensa, los anticuerpos y las células citotóxicas. Los anticuerpos van a ser el componente humoral o soluble del sistema inmune adaptativo y los linfocitos T citotóxicos son el componente celular. También veremos que hay otros linfocitos T, que son los linfocitos T colaboradores o helper, ¿vale? Que van a hacer un poquito de guardia de tráfico para ver hacia dónde se dirige la respuesta inmunitaria. No van a tener un papel efector. A papel efector significa que directamente te vas a encargar de eliminar al patógeno, ¿vale? Entonces los colaboradores normalmente lo que hacen es dirigir la respuesta. Aquí tenéis un poquito el símil, es decir, la policía sería el sistema inmune innato y en general son capaces de controlar a todos los delincuentes, ¿no? Pero cuando aparece un delincuente que se ha especializado de alguna manera y que es capaz de evitar la acción de la policía, pues tienes que llamar a los GEOs, que son los especialistas, el grupo especializado, para actuar frente a ese patógeno en concreto, ¿vale? Por lo tanto, el sistema inmune adaptativo va a montar una respuesta específica, ¿vale? Por eso surge más tarde evolutivamente, porque surge ante la necesidad de actuar frente a aquellos patógenos que han conseguido eludir la acción del sistema inmune innato. ¿Cómo tiene lugar este reconocimiento? Recordad, el sistema inmune innato reconocía patrones y teníamos receptores de PAMs. Pues el sistema inmune adaptativo, como os digo, es un sistema específico y esta especificidad viene dada por receptores específicos del antígeno. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos y tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Todos ellos tienen en su superficie estos receptores específicos. En el caso de los linfocitos T, hablamos del TCR, T-cell receptor. En el caso de los linfocitos B, tenemos los BCRs, que son los receptores de las células B, ¿vale? Que también se conocen como inmunoglobulinas, ¿vale? De hecho, ahora veremos que los anticuerpos son la forma soluble de este receptor. Los dos son inmunoglobulinas, pero los anticuerpos son la forma soluble. Como veis en esta diapositiva, una vez que se produce el reconocimiento, la unión del antígeno, aquí o aquí, existe una serie de moléculas accesorias al receptor, están separadas, ¿vale? No forman parte del receptor, sino que forman parte de lo que se conoce como complejo receptor. En el caso de las células T es CD3 y en el caso de los linfocitos B, pues son las cadenas Ig-alfa y beta, ¿vale? Lo importante es que cuando se produce esta unión, mediante estas moléculas accesorias, hay una señal que provoca los cambios en la célula del linfocito correspondiente. Otra diferencia que veremos más adelante y que es importante es que el receptor de los linfocitos B reconoce el antígeno de manera soluble, suelto o solo, mientras que en el caso de los linfocitos T, el antígeno va a venir presentado unido a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad, CPH. MHC en inglés, ¿vale? Las diapositivas os saldrán. Y esto es lo que hace que el sistema inmune sea específico, es decir, cada célula de manera individual tiene un único tipo de receptor que solo reconoce a un antígeno.
Entonces, la variabilidad de este sistema se basa en tener muchísimas células diferentes o con receptores diferentes en muy poca cantidad. Y una vez que se encuentran con ese antígeno, mediante un proceso llamado selección clonal, ese clon que reconoce el antígeno en concreto comienza a proliferar, a dividirse y a dar lugar a un montón de células, todas ellas con la misma especificidad frente a ese antígeno en concreto. In 1960, Sir Frank Macfarlane Burnet was awarded the Nobel Prize for his contribution to the field of immunology. Burnet's clonal selection theory revolutionized our understanding of the immune system. To this day, Burnet's research remains the foundation of the way we think about disease and how the body responds to it. Clonal selection is the central mechanism by which your body fights infection. The following visualization presents clonal selection during an infection by strep throat bacteria. This patient has a strep bacterial infection causing a red, sore, pussy throat. The tiny round strep bacteria thrive on throat tissue. The bacteria are coated with hairs called M protein. M protein is what your body recognizes to be foreign. In response, your body will launch an immune attack against it. Your lymphatic network is an important part of the immune system, detecting any infections that arise in your body. The M protein hairs drain into the lymphatic system around this patient's neck. The lymph node is crammed full of B cells. B cells are guardians of your immune system, scanning the body for foreign material. Arriving at the lymph node are M protein hairs from the bacteria. Your body contains billions of B cells. Each B cell is unique and is sensitive to only one kind of foreign infection. By chance, one B cell is sensitive to the M protein hairs from the bacteria. This is the molecular surface of that B cell, magnified 10 million times. Its surface is covered with receptors that recognize M protein. The receptors grab onto the M protein hairs. This triggers an activation signal to travel into the cell. The activated B cell migrates and begins to replicate. In a few days, thousands of copies of the selected cell are made. This is the central idea in Burnet's clonal selection theory, where one cell is selected out of billions of B cells and identical clones have been created from it. Therefore, the cell is clonally selected. This creates an army of B cells that mass-produce M protein antibodies and release them into the surrounding fluid. The antibodies circulate in the blood and travel into tissues. They bind to the M protein hairs on the strep bacteria. This flags them for destruction by the immune system. Other immune cells ingest the antibody-covered bacteria. They destroy the bacteria and eliminate the infection.
La otra opción era poneros esta diapo, que la ponen siempre, pero lo otro es como más chulo. Además me sirve para tres cosas. En primer lugar, ver que esta presentación, este reconocimiento, que veáis de nuevo el sistema linfático que siempre se pasa por encima cuando tenemos 2 horas para dar inmuno. Sí, en una asignatura de inmuno se dedica bastante más tiempo. Fijaos que esa reacción tiene lugar en los ganglios linfáticos cercanos a la zona de la infección, punto número 1. Segundo, que una vez que reconoce, esos receptores se activan, dando lugar a una proliferación solamente de un tipo de célula, la que reconoce el antígeno de manera específica, y el resto se queda igual, prolifera y da lugar a lo que hemos visto hasta ahora, las células plasmáticas. ¿Vale? El linfocito B, cuando prolifera y madura, da lugar a las células plasmáticas, que son las que sintetizan la inmunoglobulina en forma soluble, es decir, los anticuerpos. ¿Vale? Los linfocitos B tienen el receptor y las células plasmáticas liberan los anticuerpos. Otra cosa importante, no hemos entrado todavía en la estructura de los anticuerpos, ahora la veremos, pero esos anticuerpos que han generado, si los habéis visto, tenían como una forma pentamétrica, ahora veremos, son IgM. Y otra cosa que no se ha comentado es que además de estas células que generan anticuerpos, las células plasmáticas, se generan en menor medida lo que se conoce como células de memoria, ¿vale? Que van a ser linfocitos B con la especificidad frente a ese antígeno, ¿vale? Pero de vida más larga. Y esto es lo que va a hacer que tengamos memoria, que el sistema inmune adaptativo tenga memoria, ¿vale? Porque tenemos más células específicas frente a ese patógeno. Nos hemos centrado en los linfocitos B, pero los linfocitos T también tienen selección clonal, ¿vale? Cuando se activen, cuando reconozcan al antígeno con su TCR, con el receptor específico de superficie, también van a sufrir una selección clonal y tendremos también más células T de memoria. Pues vamos a seguir con los anticuerpos, con el componente humoral del sistema inmune adaptativo. Aquí tenéis un esquema de la estructura. Aquí tenéis la comparativa del receptor y del anticuerpo. Como veis, en general es la misma en todos los casos. Tenemos dos partes, nos centramos en el anticuerpo secretado. Tenemos una parte constante llamada FC, la fracción constante, y una zona de unión al antígeno, FAB, ¿vale? Fragmento de unión al antígeno, antibody binding. Antigen binding. Esto hace, como esto es constante, puede ser reconocido fácilmente por otros componentes del sistema inmune, ¿vale? Porque esto siempre es lo mismo. Entonces basta crear un receptor que se una a este y es capaz de reconocer a todos los anticuerpos, ¿vale? Tú tienes una variabilidad enorme en la zona de unión al antígeno, que es la que te va a dar la especificidad. Pero la zona constante, como su nombre indica, es constante. Y esto hace que los anticuerpos sean adaptadores, ¿vale? Y lo que hacen es señalizar normalmente, ¿vale? Avisa a otros componentes del sistema inmune que ahí hay un patógeno, que hay que actuar. Dentro de los distintos tipos de anticuerpos hay hasta 5 clases. Aquí tenéis representada la inmunoglobulina tipo IgG. Veis que pone IgG1 porque hay subclases también, pero vamos, no vamos a entrar en tanto detalle. Nos quedamos con las IgGs. Las IgG son las inmunoglobulinas solubles, séricas o en plasma o sanguíneas, más abundantes, con diferencia. Y presentan la estructura tipo que hemos visto antes, lo que ahora está tumbada. Tenemos la parte constante y la parte variable. Y dentro de la parte variable, la parte de unión al antígeno. Están formadas por 4 cadenas, que son 2 pesadas, porque son más grandes, y 2 ligeras, en amarillo más clarito. Las 2 cadenas son idénticas, ¿vale?
La cadena pesada tiene 4 dominios, 1, 2, 3 y 4, y la cadena ligera 2. Por eso el peso es aproximadamente la mitad. Estas líneas rojas que veis aquí son puentes disulfuro que mantienen la estructura unida. También hay otro tipo de uniones, ¿vale? Y luego tiene una región que se llama región bisagra, que es la que hace que los brazos se puedan abrir o cerrar, así pueden unirse a los antígenos. En la zona de unión al antígeno encontramos el sitio de unión al antígeno específico. Aquí es donde se unirá el antígeno y es igual aquí que allí. Por lo tanto, cada monómero de inmunoglobulina tiene 2 puntos de unión para reconocer al antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula extraña, que es reconocida por un anticuerpo. Eso es la definición. Y puede ser más o menos pequeño. Normalmente ese antígeno no es reconocido en su totalidad por el anticuerpo, no cabe aquí, en el sitio de unión. ¿Vale? A la zona específica del antígeno que se une al anticuerpo se le llama epítopo. Y un antígeno puede tener varios epítopos, que sean reconocidos por distintos anticuerpos o distintos receptores. La opción que tenemos aquí, el antígeno 2, tiene 3 epítopos distintos, cada uno reconocido por anticuerpos distintos. Y en el caso del antígeno 3, tenemos el mismo epítopo muy repetido varias veces. ¿Vale? Por lo tanto, antígeno es la molécula que es reconocida por un anticuerpo y el epítopo es la parte exacta que se une al anticuerpo, a la zona de unión antígeno-anticuerpo. Un segundo tipo de anticuerpos que hay presentes en la sangre son las IgMs, que son las que hemos visto en el vídeo. ¿Vale? Tienen esta estructura, son bastante más grandes y realmente son pentámeros de la estructura básica. Tenemos 5 unidades, como veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5, que son un poquito más grandes, tienen en la cadena pesada otro dominio constante y están unidos también por puentes disulfuro intramonómero y intermonómeros. ¿Vale? Todos estos circulitos azules son zonas de glicosilación, tienen azúcares unidos. Y una característica de estas IgMs es que además presentan lo que se conoce como la cadena J, que facilita la estructura, ¿vale? La tiene unida, tiene funciones protectoras. Por lo tanto, las IgMs, como es un pentámero, tiene 10 zonas de unión al antígeno. ¿Vale? Por eso, los primeros anticuerpos que se generan son de tipo IgM para facilitar el encuentro del antígeno. ¿Vale? Porque tenemos poquitas células, entonces es más fácil detectar. Aquí lo vemos plano, pero realmente en una micrografía electrónica, no la he puesto este año, se ve como son como una araña, es decir, que esto puede plegarse, ¿vale? Y los brazos, distintos brazos, pueden moverse e ir captando al antígeno. ¿Cuáles son las funciones de estas IgGs y IgMs? Pues todas ellas tienen una función de neutralización de toxinas, es decir, se unen a las toxinas bacterianas e impiden su función. Pueden neutralizar los patógenos de manera que se unen a la bacteria, por ejemplo, en nuestro caso, o al virus, e impiden que se una a la bacteria que van a infectar, porque a lo mejor se unen a una molécula o a un receptor que necesitan para unirse, o bien a un tejido nuestro o bien a una célula. Y luego pueden llevar a cabo opsonización, sobre todo las IgG son las más potentes,
y se van a unir, son reconocidas por los polimorfonucleares o los macrófagos, ¿vale? Las IgGs 1 y 3 son reconocidas por ambos, las IgG4 y las IgMs solo por los macrófagos. ¿Vale? En general, las IG1 y las IG3 son las mayoritarias, las que llevan a cabo una sonización, un reconocimiento mucho más fuerte. ¿Vale? Las IG2 y las IG4 tienen un papel mucho más secundario. ¿Vale? Y como hemos visto, son capaces de activar la vía clásica. Las IG1 y IG3, vimos el otro día el sistema del complemento, eran capaces de activar la vía clásica al ser reconocidas por C1, en concreto el C1. Súper importante, las IgGs son las únicas que pueden atravesar la placenta, ¿vale? Por lo tanto, el recién nacido, que tiene un sistema inmune totalmente subdesarrollado, digamos, no está preparado en los primeros meses, pues solamente va a contar con los anticuerpos que le haya pasado la madre en forma IgG. Las IgM, por el contrario, se las puede pasar luego en la leche. Está presente en la leche materna, entre otras cosas, y entonces es otra fuente de protección para el bebé. ¿Vale? Pero los únicos que atraviesan la placenta son las IgGs. Y luego, luego veremos uno de los papeles de los anticuerpos, que es la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, que también es llevada a cabo por las IgGs. ¿Vale? Por lo tanto, aprovechando ya esta tabla, vemos que tenemos los anticuerpos como funciones efectoras, tienen básicamente tres. Opsonizar, lo que hacía el complemento, es decir, depositarse sobre una célula para ser reconocida por otros, es decir, el anticuerpo no va a eliminar al patógeno. Puede neutralizar al patógeno en el caso de virus, ¿vale? Puede unirse al virus e impedir que el virus pueda infectar una célula, entonces morirá. O puede actuar a nivel de toxinas, ¿vale? A veces no hay que actuar a nivel del patógeno, sino que lo que hay que eliminar es el armamento, evitar que sus factores de virulencia funcionen. El ejemplo típico sería la vacuna de la difteria, va directamente frente a las toxinas o la del tétano, ¿vale? ¿Qué es esto de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? Pues, además de lo que hemos visto, que son capaces de reconocer antígenos de patógenos que están de forma libre, los anticuerpos también nos pueden ayudar a reconocer células infectadas, células nuestras, ¿eh? Ya vimos en su momento que el sistema inmune innato era capaz de actuar sobre eliminar patógenos intracelulares, acabando con las células infectadas mediante las células NK. ¿Vale? Esto sigue funcionando, pero puede verse mejorado en el caso de que tengamos anticuerpos específicos frente al patógeno intracelular. Lo que vemos aquí abajo esta es una célula nuestra, digamos, infectada por un virus, en este caso, ¿vale? Y está expresándose en la superficie celular antígenos del virus, hemaglutinina y cosas así, toca hacer el virus de la gripe, básicamente, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos frente al antígeno de este virus, se unen a estos antígenos, poniendo este adaptador, esta banderita en la superficie, y puede ser reconocida por todas aquellas células que tengan receptores frente a esta parte constante, ¿vale? Que en este caso son las células NK, los neutrófilos y los monocitos. Esto está en la sangre, ¿vale? Entonces son las formas circulantes. En este caso tenemos un ejemplo de una célula NK que se une específicamente al antígeno con este receptor, independientemente de lo que vimos el otro día, ¿vale? Estos son señales activadoras, ¿vale? Que favorecen la activación de esta célula NK, y la célula NK se encarga de, lo que vimos el otro día, liberar los compuestos que tienen en los gránulos y provocar la apoptosis celular, tal como vimos el otro día.
¿Qué sucede cuando tenemos cuando el objetivo es demasiado grande? ¿Vale? Pues esta citotoxicidad también actúa frente a los patógenos de gran tamaño. ¿Vale? Aquí tendríamos un parásito, que ya hablamos el otro día también, los gusanos. ¿Vale? Pues en este caso, estos gusanos suelen tener antígenos de superficie repetidos, se les unirían los anticuerpos, y estos anticuerpos serían reconocidos por receptores de distintas células. En este caso, macrófagos, las células NK y los eosinófilos. ¿Vale? Que vimos que juegan un papel específico, fundamental, frente a los patógenos, frente a parásitos, a los gusanos, básicamente. ¿Vale? En este caso, lo que se le hace es tirarle los contenidos de los gránulos sobre la superficie. ¿Vale? Y vimos en su momento que había neurotoxinas, había toxinas que dañaban la superficie, la piel o la cobertura del gusano, etcétera, etcétera, y luego otros enzimas lípicos. Vamos a ver ahora un poquito cómo evoluciona esta respuesta en cuanto al tipo de inmunoglobulina que se expresa. ¿Vale? Hemos visto la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E, ¿vale? Y hemos dicho que la primera que se expresa es la inmunoglobulina E. ¿Vale? Aquí tienes un ejemplo donde vemos el transcurso del tiempo, ¿vale? y miramos los niveles de anticuerpos frente al antígeno en concreto, el que nos interesa. ¿Vale? Tenemos aquí primero una inyección del antígeno A, el que sea, y vemos que desde la inyección del antígeno aumentan los niveles de IgM con un pico de una semana. Lo que decimos, recordad siempre, el sistema inmune adaptativo es más lento porque tiene que empezar a hacer las copias de lo que necesitamos, pues más o menos una semana. ¿Vale? Llega a un máximo, a unos niveles, lo que sean, y desaparece. ¿Vale? A lo largo del tiempo desaparece. Un poquito más adelante, dentro de la misma infección, aunque aquí no es una infección porque la hemos inyectado, estamos simulando una infección, ¿vale? También hay un cambio de clase y se sintetizan IgGs. ¿Vale? Un poquito más tarde también, pero una vez que desaparece el antígeno, que es eliminado, desciende los niveles, pero nos queda una cantidad basal. Esta es la memoria, estas son las células de memoria. ¿Vale? Siempre nos quedan, bueno, estos realmente son IgGs solubles, ¿vale? Siempre nos quedan anticuerpos, ¿vale? Y células de memoria. Lo importante es que fijaos que la IgM siempre llega a cero. Si más adelante nos volvemos a encontrar con el mismo antígeno, en negro estamos solamente con la gráfica negra, la IgM hace lo mismo. Vuelve a aumentar y exactamente igual, y luego desciende. Sin embargo, la IgG, fijaos, aumenta unas cantidades muchísimo más importantes en esta respuesta secundaria, hasta que luego se desaparece el antígeno y disminuyen de nuevo. Por lo tanto, este incremento en la efectividad del sistema inmune adaptativo de respuesta viene dado por, principalmente en este caso, una infección gestionada con IgGs, por este tipo de clase, por las IgGs, porque las IgMs siempre tienen una respuesta en pico, ¿vale? Si hay IgMs es que hay una infección, ¿vale? Cuando no hay una infección desaparece. Y aquí en azul pues nos pone otro antígeno para liar un poco, pero vamos, es igual, ¿vale? Básicamente es para decirnos que el único anticuerpo que reacciona mucho más potentemente es el específico del antígeno A, ¿vale? No es que todos los anticuerpos a partir de aquí den esta respuesta. ¿Vale? La tercera clase de inmunoglobulina que también está en sangre es la IgE, que tiene esta estructura, también es un poco más grande que la IgG, fijaos que también tiene 4 dominios constantes. Y como dije, cuando hablamos de los eosinófilos y los mastocitos, su papel fundamental está en la defensa de parásitos, lo que acabamos de ver. Los receptores de la parte constante de las IgEs
están presentes sobre todo en los mastocitos y en los eosinófilos. Y como están preparados para actuar frente a parásitos, se supone que tenemos que encontrar varios antígenos repetidos en la superficie. De manera que para activarse es necesario que haya como mínimo 2 moléculas de IgE unidas a la misma superficie. De manera que al ser reconocidas por 2 receptores, en este caso del mastocito, se genera la señal suficiente para que se unan y lo activen. ¿Vale? Es decir, si me uno solamente a un antígeno, si solo se une un receptor, no se llega a activar. ¿Vale? Necesitamos como mínimo 2. Y esto ya provoca la activación del mastocito, que libera todas las citoquinas, aumenta la permeabilidad vascular por la histamina y todo lo que vimos. Y estas inmunoglobulinas son las que provocan esta respuesta de tipo alérgico. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que era un sistema muy potente frente a los gusanos, y estos síntomas de la alergia, como son los estornudos y de este movimiento peristáltico, está destinado a que estos epitelios mucosos eliminen al gusano. Estornudándolo lo expulsamos o aumentando la peristalsis para evacuarlo mediante la sed. ¿Vale? Es una de las cosas que le provocan en la musculatura lisa, son estas. ¿Vale? Todos estos vasodilatadores y activadores de la musculatura. ¿Vale? Y son los responsables de muchos de los síntomas de la alergia. ¿Cuál es el problema? Que es en el mundo civilizado, en el nuestro, por decirlo de alguna manera, no tenemos tantos gusanos ya. ¿Vale? Entonces, este invento de la higiene y esta pérdida de contacto con este tipo de patógenos hacen que las IgEs pues, no tengan un papel fundamental, no tengan trabajo, básicamente. ¿Vale? Y se supone que es la causa de que haya más alergias. Las alergias principalmente son generadas por este tipo de anticuerpos. El cuarto tipo de anticuerpo que vamos a ver son las IgAs. También están en la sangre, ¿vale? Sobre todo para eliminar inmunocomplejos y demás, pero su función más importante está en las mucosas. Aquí tenéis la estructura, es una estructura de dímero, ¿vale? Son 2 monómeros unidos, que además de esta característica también tiene una cadena J, como las IgMs, y lo que se conoce como el componente secretor, ¿vale? Es este fragmento de aquí. Este fragmento, junto con la glicosilación y la cadena J, la va a proteger de las proteasas bacterianas. La función de las IgAs es estar en la capa de mucina de las mucosas, como anclada, y captar los microorganismos, las partículas que hayan allí, para evitar que lleguen a la superficie del epitelio mucoso. Si vosotros sois una bacteria, pues seguramente si queréis hacer una infección atravesando una mucosa, lo que tenéis que evitar es ser reconocidos por las IgAs. Entonces, uno de los mecanismos de virulencia que tienen las bacterias es sintetizar proteasas para degradar a la IgA. ¿Vale? Pues entonces, esta componente secretor y esta glicosilación, su papel es precisamente protegerla frente a esas proteasas. Entonces, estas IgAs son más resistentes a las proteasas que otros anticuerpos. En esta parte de aquí de la diapositiva veis cómo obtiene el componente secretor. ¿Vale? Los linfocitos B que sintetizan las IgAs lo hacen en la parte luminal, es decir, aquí estaría la lámina propia del epitelio, aquí está el lumen, ¿vale? Imaginemos que es el intestino, pues aquí estaría el tracto intestinal y aquí estaría la parte basal. ¿Vale? Pues en la parte basal, que es donde teníamos, si recordáis, el MALT, este tejido linfoide asociado a mucosas en este caso, pues tendríamos los linfocitos B que sintetizarían las IgAs. Estas IgAs son reconocidas por el
un receptor del epitelio que se llama receptor poli-Ig, se internaliza dentro de la célula epitelial y viaja hacia el lumen. De manera que cuando esta vesícula de transporte se fusiona con la membrana luminal, libera a la IgA secretora, comparte, que se queda parte de este receptor. Y precisamente esta parte del receptor es lo que se conoce como el componente secretor. ¿Vale? Nos queda un quinto tipo de anticuerpo o de inmunoglobulina que serían las IgDs, pero no vamos a hablar de ellos porque están sobre todo en los linfocitos más inmaduros y tienen, digamos que sería el primer receptor que está junto con las IgMs unidas. ¿Vale? Tampoco tenemos tanto tiempo para dar más detalles, pero estos serían los anticuerpos que tienen realmente una función bastante efectora e importante. ¿Vale? Una vez que hemos visto el componente humoral del sistema inmune adaptativo, pasamos ahora a los componentes celulares y en concreto a las células T citotóxicas. Los linfocitos T citotóxicos, su función, como su nombre indica, es eliminar células, ¿vale? Pero eliminar células propias, en general. ¿Cuáles son las que queremos eliminar? Las que estén infectadas o colonizadas por patógenos intracelulares. El mecanismo de funcionamiento de los linfocitos T citotóxicos son muy parecidos a los de las células NK. De hecho, tienen, si recordáis la ontogenia que vimos el otro día, derivan del mismo componente original, ¿vale? De la línea linfoide, aunque los linfocitos NK son del sistema inmune innato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que los linfocitos las células NK son capaces de actuar sobre distintas células infectadas por distintos patógenos, los linfocitos T citotóxicos actúan solamente frente a células infectadas con un patógeno que tenga el antígeno que ellas reconocen. ¿Vale? Entonces, si la célula está infectada por un patógeno intracelular cuyos antígenos no son reconocidos por esta célula linfocito T citotóxico, él no la va a matar. ¿Vale? Aquí tenéis el mecanismo de acción. Aquí tendríamos una célula infectada por una bacteria. Y esta bacteria presentaría, en un proceso que ahora veremos, el antígenos de esta bacteria unidos a una molécula CPH, en este caso de tipo 1, y ese antígeno es reconocido por el receptor, el TCR, de los linfocitos T. Aquellos que sean específicos frente a ese antígeno. Una vez que se produce esa unión, ese reconocimiento, se activa el linfocito T citotóxico y libera el contenido de sus gránulos, que son muy parecidos a los de las células NK, ya lo vimos, la perforina y la granzima. La perforina va a formar un poro en la superficie que va a facilitar la entrada de la granzima, que aquí está en verde, y la granzima lo que va a hacer es inducir la apoptosis. Además, los linfocitos T citotóxicos tienen otros compuestos como la granulisina, que se ve que también penetrarían por estos poros, pero ya tienen una acción directa antibacteriana, ¿vale? Y podrían eliminar a la bacteria directamente, probablemente formando poros, ¿vale? Entonces el mecanismo de la granulisina es distinto al de la perforina, porque la granulisina no forma poros en la célula eucariota, pero sí en la procariota. Pues continuamos con lo que se conoce como presentación de antígenos, que ya comentamos en su momento. La presentación de antígenos es una de las conexiones más importantes que hay entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. ¿Vale? Hay unas células que son especialistas en presentar antígenos. Son las que se conocen como células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Vale? Y son estas tres que veis aquí.
los fagocitos, en concreto los macrófagos, las células dendríticas, que si os acordáis estaban ahí esperando en las barreras, de manera que en cuanto entre el patógeno, encuentre algo extraño, enseguida lo captan para enseñarlo, para presentarlo. Y luego en menor medida los linfocitos B, ¿vale? También van a presentar el antígeno, lo necesitan para activarse, luego ahora lo veremos. Pero la presentación más potente es llevada a cabo por los macrófagos y las células dendríticas. Estas tres células son las que tienen las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Vale? Son las únicas. CPH2 o MHC2, si lo queréis en inglés. ¿Vale? Mientras que la presentación mediante moléculas de CPH1 es llevada a cabo por cualquier célula del cuerpo. ¿Vale? Todas las células menos las germinales tienen CPH1, que lo que dijimos el otro día, es el DNI, es lo que demuestra que eres propio para que no te ataquen las células enemigas. ¿Vale? Existen distintos tipos de antígenos, no lo he dicho antes, es una molécula extraña, pero no he dicho su naturaleza. Muchos de ellos siempre hablamos de péptidos, ¿vale? Y la mayor parte del conocimiento que tenemos de presentación de antígenos se basa en presentación de antígenos peptídicos, ¿vale? De proteínas. De hecho, las moléculas TPH tipo 1 y 2 lo que presentan son péptidos. ¿Vale? Aquí tenéis cómo funcionaría la presentación a través de moléculas CPH de clase 1, que está preparada para antígenos o para patógenos intracelulares. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Por eso lo tienen que tener todas las células del cuerpo, porque cualquier célula que sea infectada por un patógeno intracelular tiene que poder chivarse, tiene que poder avisar al resto de componentes de que tiene un patógeno dentro. Para ello lo que hace es las proteínas citosólicas del patógeno que están dentro de la célula, que han internado, son procesadas por un complejo llamado proteosoma, y estos antígenos, estos fragmentos, son transportados al interior del retículo endoplásmico a través de un transportador que se llama TAP. ¿Vale? Se llama TAP de transportador asociado al procesado de antígenos. ¿Vale? Una vez que está dentro del retículo endoplásmico, se encuentra con las moléculas TPH de clase 1, que se encuentran aquí. Se unen a este surco de unión que tiene las moléculas TPH y a partir del retículo endoplásmico son transportadas hacia el exterior, ¿vale? A la membrana. Y en la membrana presentan al antígeno del patógeno intracelular, que solamente será reconocido por los linfocitos T con un receptor específico frente a este antígeno. ¿Vale? Como he comentado al principio, los linfocitos T necesitan reconocer al antígeno unido a una molécula del CPH, el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Vale? Pero esta unión no basta. Es decir, si el TCR se une y no hay más unión, se separa. No se llega a activar. Necesitamos otra unión fuerte que se reconozca de manera específica a la molécula presentadora, la CPH. ¿Vale? Y esta molécula que se une al CPH de tipo 1 es CD8. Por lo tanto, las células que reconocerán el antígeno presentado en una molécula CPH1, un antígeno intracelular, un patógeno intracelular, son linfocitos T CD8. Que son precisamente los citotóxicos, porque al final la respuesta que vamos a montar es provocar la muerte de esta célula. ¿Vale? Esto lo hemos visto antes, en todas las diapositivas que ponemos una bacteria con un patógeno intracelular y que me la cargo, pues esto es un paso previo para que el linfocito T citotóxico que hemos visto antes se active y actúe sobre él. La segunda vía de presentación de los antígenos peptídicos es la vía de las células presentadoras profesionales, la que hemos visto antes. Está asociada a CPH de tipo 2 y en este caso
como hemos visto, habría una internalización del antígeno extracelular mediante fagocitosis o como que sea, ¿vale? Y una vez que está internalizado en una vesícula, viajaría dentro del citoplasma hasta encontrarse con otra vesícula que contiene la molécula CPH de tipo 2. La molécula CPH de tipo 2 también está en el retículo endoplásmico, tiene en su surco de unión a los péptidos una cadena invariante, se llama, y cuando se produce esta fusión, los antígenos sustituyen a la cadena invariante del surco de unión, de manera que la molécula CPH2 presenta el antígeno en el exterior. Si no tengo ningún antígeno aquí, estas moléculas se me colocan en la superficie con la cadena invariante y no provocan una respuesta inmunitaria. ¿Vale? Del mismo modo que hemos visto antes, el linfocito T solamente reconocerán al antígeno aquellos linfocitos T con una TCR, con un receptor específico frente al antígeno. Y en este caso la molécula accesoria que va a reconocer al CPH2 es CD4. Por lo tanto son linfocitos T CD4. Y estos linfocitos T CD4 se conocen como colaboradores o helper. Sin embargo, además de los péptidos, los antígenos peptídicos, que ya os digo, son los más conocidos porque son los que generan una respuesta más fuerte, más importante, son los que se encuentran con mayor frecuencia y son los más fáciles de analizar, por múltiples razones. Existen otro tipo de antígenos no peptídicos, como pueden ser carbohidratos, lípidos o carbolípidos, etcétera, etcétera, que son muy importantes. El lipopolisacárido y todo esto son antígenos importantes y no son peptídicos, ¿vale? Entonces, en los últimos años sí que se ha hecho un esfuerzo para localizar, ver cómo estos antígenos son presentados, ¿vale? Cómo son tratados. Y se ha descubierto otra ruta, CD1, la molécula CD1, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un compuesto lipídico, ¿vale? Bacteriano, que sería reconocido por algunos receptores de superficie, receptores de tipo para PAMs, ¿vale? Porque esto es un PAM, esto es un patrón. Fijaos que aquí no hay un reconocimiento específico por anticuerpo, ¿vale? Esto es algo que tienen las bacterias, o los virus, lo que sea, y que están conservados, ¿vale? Entonces, un receptor de PAMs, de los que vimos que hay 4 tipos distintos, en este 4, CD14 y el receptor de la manosa, se unen, ¿vale? Y internalizan en un endosoma, ¿vale? Estamos hablando de un antígeno de tipo lipídico, podría ser polisacarídico o una mezcla, lo que sea, ¿vale? No peptídico, es lo importante. Una vez que se encuentra este endosoma y dentro del endosoma tenemos una molécula de CD1, lo que ocurre es lo siguiente: las moléculas CD1 en nuestras células tienen asociados lípidos propios, ¿vale? Que no van a generar una respuesta inmune, ¿vale? Si se produce esta fusión de esta vesícula con el endosoma que contiene CD1, se activa un proceso que acidifica el endosoma y esta acidificación provoca que se libere nuestro lípido y se una el lípido extraño. Y este lípido, unido a CD1, es transportado a la superficie, como pasaba con las CPH, y expuesto a la superficie celular. De nuevo, solamente va a ser reconocido por aquellos linfocitos T que tengan un receptor específico frente a ese antígeno. Y fijaos que aquí no tenemos molécula CPH, no tenemos ese doble check, ese reconocimiento, ¿vale? Esto solamente será reconocido por linfocitos T cuyo receptor también es capaz de unirse directamente a CD1.
¿vale? Doble unión en el mismo receptor. Esto, ya os digo que se está conociendo en los últimos años. Esta unión no es tan potente, por eso los lípidos y los carbohidratos no generan una respuesta tan potente como los PET. ¿Vale? Pero sí es específica, eso tiene que quedar claro. A día de hoy más o menos se conocen unos 5 CDs, para CD1A, CD1B, así, etcétera, etcétera. No todos son capaces de presentar, pero se ha visto que juegan un papel importante en este tipo de la presentación de PAMs, ¿vale? de antígenos no proteicos. Voy para atrás, ¿vale? Para enfocarnos en el caso de la presentación mediante moléculas TPH, ¿vale? Lo hemos comentado, pero a modo de resumen para que veamos claramente los dos tipos de respuesta que tenemos. En el caso de bacterias extracelulares, son introducidas por los fagocitos, en este caso un macrófago, ¿vale? Los péptidos son procesados y son presentados en moléculas TPH de tipo 2. Las moléculas TPH de tipo 2 estimulan o son reconocidas por moléculas T colaboradoras, T-helper, TH, CD4, que van a dar lugar a dos tipos de respuesta. En primer lugar, van a activar macrófagos producción de interferones y van a estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos. ¿Vale? Fijaos, son colaboradoras, van a provocar la activación de otras cosas. No van a matar a nadie los linfocitos T colaboradores. ¿Vale? En el caso de bacterias intracelulares, son presentados en moléculas TPH1, estas son reconocidas por los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y van a montar una acción citotóxica directamente sobre la célula que le está enseñando el antígeno. Como os he dicho, esta unión entre el linfocito T y la célula presentadora requiere de varias señales. ¿Vale? Aquí en el centro tenemos lo que hemos visto hasta ahora, molécula que en este caso está presentando una célula presentadora profesional, molécula CPH de clase 2, un antígeno reconocido por el receptor, el TCR del linfocito T, y por CD4. ¿Vale? Estas son las señales que hemos visto hasta ahora. Pero para que se produzca una activación potente, realmente tiene que haber más interacciones entre moléculas de la superficie de ambas células, ¿vale? Y también señalización mediante citoquinas. No voy a entrar en detalle de cuál es esto, ¿vale? Pero no basta con esto, a este nivel. Pero que sepáis que esto está bastante controlado y que necesita realmente varias señales de activación. Y aquí tenéis un poquito las distintas vías, ¿vale? Vamos a verlo un poco por encima, que pueden seguir en base a lo que hemos visto. ¿Vale? Tenemos una célula presentadora de antígenos. ¿Vale? Cuando presenta por CPH1, porque sea un patógeno intracelular, es reconocida por los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, ¿vale? Y van derivando, se van actualizando. Después de estas uniones, poco a poco van madurando, van activándose, dando lugar a un linfocito T citotóxico, cuya función es la apoptosis en este caso, ¿vale? Autolisis, ¿vale? Una apoptosis. En el caso de que tengamos un patógeno extracelular presentado por moléculas CPH de tipo 2, son reconocidas por las células CD4, ¿vale? Que se llaman en principio TH0, ¿vale? Todavía no se han diferenciado. Y estas pueden dar lugar a dos respuestas diferentes en función de las señales que haya en el ambiente. ¿Vale? En primer lugar, en función, si tiramos sobre todo hay presencia de interleuquina 4, que sería la mayoritaria y demás, estas células T colaboradoras darían lugar a células TH2, cuya función principal va a ser activar las linfocitos B y generar las células plasmáticas y las células de memoria.
¿vale? Dan lugar a una respuesta tipo humoral, porque tenemos un patógeno extracelular. En función de si esta activación, por ejemplo, ha sido generada por un neutrófilo, normalmente hay más presencia de interleuquina 12, y entonces seguiríamos a través de la línea TH1, es decir, se diferencian en células TH1, que estas van a dar lugar a la activación de los macrófagos, producción de interferón gamma, ¿vale? A dar lugar a una respuesta celular. Fijaos que esta respuesta no es la misma que esta, ¿eh? Esta va a haber aquí una activación y una fagocitosis y demás. Aquí lo que estamos haciendo es una actividad citotóxica. ¿Vale? Y luego se conocen dos vías más que son más modernas, que dan lugar a respuestas intermedias o complementarias. ¿Vale? Como serían los linfocitos T reguladores o TH17, que básicamente son los que sintetizan la IL-17 y van a facilitar un proceso inflamatorio. ¿Quién va a jugar aquí? Granulocitos y eosinófilos. ¿Vale? Es decir, que cuando decimos que se activan por receptores y tienen lugar una activación de los mastocitos y demás, al final las TH, las colaboradoras, lo que van haciendo es decir, pues ahora vamos a activar a unas o vamos a activar a otras, ¿vale? Mediante la síntesis de citoquinas y también interacciones celulares. Hemos visto aquí, por lo tanto, que los linfocitos TH2 activan a las células B. ¿Cómo tiene lugar esta activación? Hemos dicho que los linfocitos T podían presentar antígenos, ¿vale? Pero en el caso de los linfocitos T hay una mayor regulación. Este es un linfocito T que tiene su superficie el receptor del antígeno, ¿vale? Reconocería a los antígenos, al que sea específico, y una vez que lo reconoce, lo internaliza, lo procesa y lo presenta. Molécula CPH2. ¿Vale? Esta molécula CPH2, con su antígeno, es reconocida por una célula CD4, que es una célula T helper, T colaboradora, ¿vale? Con su CD4 para unirse al CPH2, y su receptor de antígeno que reconoce al mismo antígeno que la célula B. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Para que se active un linfocito B necesita que haya una célula T con la misma especificidad. Y esto es un doble check que tiene el sistema inmune. ¿Vale? No hemos hablado de cómo se regula, pues es imposible, no da tiempo, pero las células, evidentemente, estos anticuerpos, estos receptores frente a cosas extrañas, estas células van a la escuela para aprender y quedarse solamente receptores que reconocen cosas extrañas y que no reconozcan antígenos propios, porque si no tenemos enfermedades autoinmunes. ¿Vale? Entonces, básicamente por encima, la selección o el aprendizaje que sufren las células T en el timo y demás es muy potente. ¿Vale? Es difícil que se escape una célula T autorreactiva, que reconozca antígenos propios. ¿Vale? Si no tendríamos una enfermedad autoinmune. Sin embargo, los linfocitos B también van a la escuela y aprenden, pero su aprendizaje no es tan potente, tan crítico. ¿Por qué? Porque si se nos escapa un linfocito B que reconoce un antígeno propio, cuando lo presente, no va a haber, se supone, un linfocito T que lo reconozca. Porque ese sí que lo hemos tratado, nos hemos curado en salud y nos hemos asegurado de que no haya ninguno. Entonces, al no haberlo, ningún linfocito T va a activar al linfocito B y por lo tanto no va a dar lugar a la selección clónica. ¿Vale? Por eso tiene lugar esta presentación. Evidentemente, una vez que encontramos un linfocito T CD4, helper en este caso, que es el TH2 que hemos visto arriba, pues con las citoquinas que le liberen, provoca la diferenciación de la célula B, maduración, células plasmáticas y células de bebé. ¿Vale?
pero esta reacción es fundamental para evitar problemas de autoinmunidad. Sin embargo, hay un mecanismo, ¿vale? Eso es lo que ocurre casi siempre, ¿vale? Pero se ha visto que hay unos casos en que los linfocitos B son capaces de producir anticuerpos sin interaccionar con los linfocitos T colaboradores. Y esto tiene lugar cuando nos encontramos con un patógeno que tiene un motivo repetido, ¿vale? Que es un polímero con monómeros muy parecidos y encontramos el antígeno repetido en la misma estructura un montón de veces. Cuando esto ocurre, esta molécula, por ejemplo un ácido nucleico, un polisacárido, que son moléculas, ya os digo, con muchas unidades repetidas, si resulta que el linfocito B es capaz de reconocer un epítopo de esas unidades, como está presente muchas veces sobre la misma molécula, juntas, son reconocidos por los receptores de superficie muchas veces, receptores que están juntos, ¿vale? No es que reconozcan 4 antígenos distintos, es el mismo epítopo que está repetido, ¿vale? Por lo tanto, al unirse tantas veces, se produce una señal activadora que va a dar lugar, a su vez, a la proliferación del linfocito. Sin embargo, esta activación no es tan potente como cuando hay el linfocito T colaborador. Y esto hace que, aunque haya una producción que solamente va a dar lugar a Ig2 o IgM, da lugar a una producción menor de una activación como Dios manda, y sobre todo no produce memoria. No se van a generar células de memoria. Vamos a pasar ahora al último bloque, que sería la inmunidad de las mucosas. Hemos visto algo, vamos a dar un par de detalles, ¿vale? Y lo dejaremos por hoy porque veo ya fundido. Y no voy a empezar otro tema hoy, ya lo digo, porque entonces ya sí que me vas a echar a gorrazos. Recordad que cuando veíamos las mucosas, veíamos aquel vídeo que se veía súper chulo, los bilis, en este caso de nuevo una mucosa intestinal, había estas cúpulas, estas zonas donde había un centro germinal donde se sintetizaban las nuevas células, iban creciendo, ¿vale? Y debajo de estas zonas nos encontrábamos las células M, y debajo de las células M el MAR, ¿vale? Esta diapositiva es la misma de la otra vez para que os situéis de nuevo, ¿vale? Sabéis que estas células M son un poco más delgadas para permitir el paso de los patógenos para ser reconocidos en la zona donde tenemos la mayor parte de las defensas localizadas. Entonces aquí tenéis lo mismo, ¿vale? Pero con otra forma un poquito más detallado para seguir un poquito la lógica que hemos visto hasta ahora en los otros tejidos o en la sangre. Vemos que la bacteria sería internalizada a través de las células M, y cuando pasa a la zona basal se encontraría con los macrófagos, que, como hemos dicho, son células presentadoras de antígenos profesionales, lo internalizan, lo procesan y lo presentan en moléculas CPH de tipo 2. Esto es reconocido por los linfocitos T colaboradores, CD4, que se encuentran en el MALT, y una vez que son reconocidos, estos linfocitos T se activan y van a provocar la activación a su vez de los linfocitos B que haya en la zona. ¿Cuáles? Los que sean, obviamente, específicos frente a este antígeno, ¿vale? Esto es importante. Como estamos en una superficie mucosa, las señales que recibe el linfocito B, además de que prolifere y se convierta en una célula productora de anticuerpos, es que esos anticuerpos sean de tipo IgA. Estos linfocitos B sintetizan IgAs, las liberan en esta zona
basal. ¿Y qué sucede? Lo que hemos visto antes. ¿Vale? Se une al componente, recordad, al receptor polisecretor poli-Ig que vimos, y este componente secretor en la vesícula se queda unido a la IgA y libera la forma secretora dimérica de la IgA. Esto lo hemos visto antes. Una cosa súper importante y curiosa. Además de liberar estas IgAs y proteger la zona donde he reconocido el antígeno, se ha visto que las membranas mucosas están interconectadas. Y estos linfocitos B, productores de IgAs frente a este antígeno, migran a otras mucosas. Por lo tanto, está generando una respuesta protectora en zonas muy alejadas de la zona de la infección. Y esto es la base, entre otras cosas, en que muchas de las vacunas que nos ponen para la alergia o para otras cosas se den, por ejemplo, con gotitas nasales u orales. Te las pones debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque provocamos ahí una respuesta en una mucosa y a través de esa respuesta generamos la memoria y esta se propaga al resto de mucosas.